Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a terminar ya el capítulo número 2 que estamos viendo de Marcos. Sin embargo, quiero decirles que hay aspectos, bueno, la semana anterior que lo vimos, ya vimos algunos puntos bastante delicados, pero que están en la Biblia. Y hablábamos algo sobre el ayuno, ¿se recuerdan? Que hablamos del ayuno. Entonces hoy voy a cerrar esa parte del ayuno con unas citas bíblicas y que nos confirman lo que vimos la vez pasada. Según Mateo 6, versículo 16, dice el Señor, aquí está hablando el Señor en este pasaje, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si analizamos ese versículo, vemos que el Señor se está dirigiendo en aquel tiempo a los que estaban ayunando en forma individual. No estaban ayunando colectivamente. Y él aquí en esta parte de Mateo lo va a aclarar. Entonces él dice que no, que cuando uno vaya a ayunar, porque hablamos de que el ayuno no puede ser congregacional, sino que tiene que ser individual y por algún motivo muy específico. Y no cabe duda que el Señor algún caso le comentaron y entonces él da estas instrucciones de que cuando se ayune no seamos como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros, o sea, hacen una aparición demostrando en su, en su, en su persona que están en ayuno, dice, pero lo hacen para mostrar a los hombres que están ayunando, ¿verdad? O sea, para el Señor el ayuno tiene que ser algo muy, muy, ¿cómo se llama? Discreto, no tiene que sacarse a luz. Le dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Cuando habla de austero, dice que esta palabra quiere decir que es sencillo y sin alardes ni adornos superfluos. Ese es un concepto. El otro es que es estricto en el cumplimiento de las normas morales. Entonces, si aplicamos eso a este versículo 16 del capítulo 6 de Mateo, podríamos entender lo que el Señor le estaba diciendo a las gentes en aquel tiempo, ¿verdad? Que no seáis austeros. A mí me causa un poquito de confusión, porque si austero es que es sencillo y sin alardes ni adornos, y dice que no seamos así, me deja un poco confundido, porque para mí debe ser que debíamos de ser austeros en ese sentido, ¿eh? De ser sencillos y sin alardes ni adornos superfluos, ¿verdad? Pero quizás ese no sea el concepto que aplique para el ayuno. Puede ser que sea el segundo, que es estricto en el cumplimiento de las normas morales, ¿verdad? Sin embargo, también me causa duda porque normalmente, pues uno tiene que ser fiel cumplidor de las normas morales, ¿verdad? Entonces, debiéramos de ser austeros, pero estoy tratando de buscar más información con respecto a esa palabra porque realmente ahí a mí me deja un poquito en confusión el versículo 16. Pero sigamos para ver la línea de la instrucción que el Señor está dando acá. Dice que el ayuno tiene un valor para los creyentes de nuestro tiempo. Si se practica de forma privada como un asunto personal entre el creyente y Dios.
Eso está mencionando aquí el Señor en este pasaje de Mateo 6. O sea, una práctica de forma privada, como un asunto personal entre el creyente y Dios. Esto echa por tierra las prácticas de las diferentes congregaciones que convocan a ayunos generales, porque dicen, hacen exactamente lo contrario a lo que el Señor está diciendo en Mateo. Y entonces, si estamos haciendo lo contrario a lo que el Señor está diciendo, la gente, los cristianos, deben de tener cuidado con esto, porque están dejando de lado la instrucción más importante, que es la que el Señor está dando. Recordemos que vimos la semana pasada que el ayuno había sido dado solo para los judíos, y en el ayuno se debía de celebrar el día 10 del mes séptimo. Solo estaba establecido un ayuno el día 10 del mes séptimo. Y vimos que ese mes séptimo en nuestro calendario es septiembre, y el día 10 es más o menos el día 25 de septiembre. Es solo esa fecha debían de ayunar los judíos, y que se ayunaba con motivos de expiación. Y ya la iglesia no tiene nada que ver con la expiación. Para los judíos sí, para aquellos que no son cristianos. Entonces, eso no se explica muchas veces en las congregaciones, y la gente, sin escudriñar la palabra, acepta muchas cosas que le dan sus líderes. Y mire lo que dice aquí el versículo 17, hablando siempre el Señor. Pero tú, o sea, se está dirigiendo a una persona, no está dirigiéndose a una congregación. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, no hay que dar ni la menor apariencia de que se está en ayuno, sino que presentarse como que si no se estuviera ayunando. Sin embargo, esto no se cumple en muchas de las congregaciones donde la gente hace esto. Desde el momento que ya convocan a toda la iglesia, pues obviamente que no hay ninguna privacidad en celebrar esta parte del ayuno. Y luego dice el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. O sea, esa es instrucción del Señor. No mostrar a los hombres que ayunas, porque tiene que ser privado, ¿sí? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué el Señor va a recompensar a aquel que está ayunando? Esa es una Pastor, te pregunta. estás trabando mucho. No. Entonces, ¿por qué está recompensando o va a recompensar en público, Señor, a alguien que está ayunando? Obviamente que las personas pueden ayunar por alguna necesidad específica, quizás por alguna enfermedad o por alguna otra situación que le esté afectando. Entonces, si se está haciendo en el orden de Dios, entonces dice que Él va a recompensar en público. Entonces, aquí se cae toda esa práctica de las congregaciones el día de hoy, de convocar a un ayuno general. Algunos ponen como argumento, bueno, ¿y qué fue lo que pasó en Nínive? Ahí el rey convocó a todo el pueblo y ayunaron. Pero si estuviera el rey de Nínive y le preguntáramos, ¿de dónde sacó él convocar a todo el pueblo? ¿En qué se basó de acuerdo a la palabra de Dios? Y la gente dice, bueno, y como el pueblo de Nínive se puso en ayuno, el Señor los perdonó. Entonces, si fuera así, la situación sería por obras. Y entonces se derribaría, se anularía la soberanía de Dios. Porque entonces bastaría con que un grupo de personas se pusieran de acuerdo y ayunaran, y Dios estaría obligado a hacer lo que uno quiere. Y Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su soberanía. Entonces no podemos decir que el ayuno es una fórmula mágica para obtener algo de parte de Dios, viéndolo desde el punto de vista del ayuno que hicieron en Nínive. Sin embargo, él aquí en este capítulo 6 de Mateo sí está dando lineamientos bien claros del ayuno y está hablando en forma individual. Pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ok, con esta parte terminamos la parte del ayuno.
Entonces vamos a seguir siempre con Marcos, el capítulo número 2 y versículo 24. Ante esa situación que el Señor les ha expuesto, porque ellos han preguntado, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y también los discípulos de Juan le dicen al Señor ahí y a los discípulos del Señor, que por qué los discípulos del Señor no ayunan. Y el Señor les da las razones, que ya las vimos. Aquí entonces los fariseos van a responder. Entonces dice, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, ellos cambian el sentido de la conversación que traían. Sin duda se dan cuenta que están totalmente equivocados y para no quedar o no lucir mal, se van a otro tema. Y la pregunta es, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Vamos a ver que en este caso también ellos estaban totalmente equivocados fuera del contexto de las escrituras. Porque podemos analizar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Los discípulos estaban pasando por un terreno y había una siembra. Y ahí había sembrado probablemente o trigo o cebada. Entonces los discípulos estaban arrancando el grano y lo estaban comiendo. Y esto fue interpretado por los fariseos como que estaban cosechando. Sí, hermano Juan Carlos. Perdone que lo interrumpa, pastor, Sí, hermano. pero tal vez me corrigen también los demás hermanos. Si no estoy mal, en el último estudio de Marcos y capítulo 2, nos quedamos en el versículo 21. 21. Sí, nos tocaba el 22, de ahí nos tocaría el 23 y ahorita está tocando usted el 24. No sé si me pudiera corregir alguno de los hermanos, pero yo tengo anotado aquí que la última reunión que tuvimos nos quedamos en el versículo 20, o sea, se habló del 21, donde hablábamos del paño, el remedio de paño, y de ahí nos tocaba el 22, si no estoy mal, hermano pastor, disculpe. Déjeme chequear, hermano Juan Perdone. Carlos, porque yo oí el estudio de la semana pasada y me parecía que habíamos llegado hasta el 23. Vamos a ver el 23. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ese era el 23. Según yo lo vimos, pero no sé si ustedes tienen el resto, como decía el hermano Juan Carlos, si lo vimos o no. Y el 22 decía, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Eso sí lo vimos. No. Vimos lo de los odres, lo del vino nuevo y el vino viejo. ¿O no? No, yo también tengo apuntado hasta el 21. Yo igual, hermano pastor. Ah, bueno, ok. Entonces, Perdone, yo en la presentación no lo tengo, pero veámoslo. Digamos, si vemos el versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí cuando está hablando de vino nuevo, está hablando de la gracia y lo está contrastando con la ley. Entonces, los odres viejos es la ley, los odres nuevos es la gracia. Entonces, el vino nuevo no se va a echar en odres viejos porque literalmente un vino nuevo podría romper los odres viejos por la fuerza del vino. Pero el vino aquí representa el derramamiento del Espíritu, la venida del Espíritu en época ya del nacimiento de la iglesia. Entonces, ese vino nuevo se va a echar en un odre nuevo, que es el nuevo nacimiento que todos los creyentes hemos experimentado desde el momento que venimos a Cristo. Entonces, ahí se coloca el vino nuevo, que es el Espíritu. Y no se puede aplicar a la iglesia la ley, porque la ley ya es un odre viejo que no va a poder resistir la fuerza del vino nuevo, hablando del Espíritu, en una naturaleza
que no ha sido regenerada, que no ha sido, no ha nacido de nuevo. A eso se está refiriendo este versículo número 22. Luego el 23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ok, en este pasaje ya el Señor se ha retirado de esta reunión porque se recuerdan que él había sido invitado por Mateo. Se recuerdan que Mateo preparó una comida, un banquete, y Mateo invitó a todos los fariseos, a los publicanos y a los pecadores. Y entonces empezaron a criticar. Bueno, solo lo pensaban, ¿verdad? Y el Señor les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? O sea, el Señor leyó los pensamientos de ellos y vio que ellos estaban criticando. Pero luego que se termina ese banquete, el Señor salió. Y al salir, es lo que dice el versículo 23, que yendo, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, entonces dice que sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Como los discípulos estaban normalmente con el Señor, y el Señor, sus predicaciones eran muy largas por mucho tiempo y a veces pasaba todo el día o toda una tarde predicando, no cabe duda que ellos tenían hambre. Y al pasar por estos campos, y era un día de reposo, entonces todos ellos empezaron a arrancar espigas para sacarles el grano y con eso mitigar su hambre. Y al hacer esto, no cabe duda que los fariseos que siempre andaban viendo en qué prendían al Señor en alguna falta, se dan cuenta y entonces le preguntan al Señor, que es este versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y él les va a responder. Y siempre el Señor está respondiendo con base a lo que estaba establecido en las Escrituras. No les dijo él nada que no fuera de acuerdo a las Escrituras. Entonces aquí tenemos, los discípulos estaban arrancando el grano y estaban comiéndolo, lo cual fue interpretado por los fariseos como cosechar. Ahí hay una tergiversación, y yo creo que muy a propósito para acusar al Señor, como pensando, el Señor no sabe lo que dice la ley, o quizás de veras esta gente estaban totalmente equivocados en cuanto a lo que la ley decía. Dice, lo cual fue interpretado por los fariseos como cosechar los granos o desgranarlos durante el día de reposo. Hay que ir a la ley para ver si desgranar, digamos, las espigas de trigo para comer los granos, si eso calificaba como cosechar. Y vamos a ver lo que la ley decía. La ley permitía a la gente sacar el grano. Lo permitía la ley. Por lo cual lo que ellos están diciendo ahí, de que el Señor, le preguntan por qué los discípulos están violando el día de reposo, porque están comiendo los granos de trigo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 23, capítulo 23, versículos 24 y 25. Y aquí está, Deuteronomio 23, 24. Esto es lo que la ley decía. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, yo lo separo y lo pongo ahí en dos partes. Primero, dice, podrás comer uvas hasta saciarte, porque está hablando de una viña, ¿verdad? No está hablando de trigo. Está hablando de una viña donde se sembraban viñedos. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. Era permitido, mas no pondrás en tu cesto. O sea, no se podía agarrar ramilletes de uvas y llevarlos para la casa. Podían comer todo lo que quisieran ahí en la viña, pero no para llevar. Y lo que los discípulos están haciendo es cabalmente comiendo.
que es lo que dice el versículo 25. Cuando entres en la mies, aquí es viña, aquí es mies. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, que era lo que estaban haciendo los discípulos. Con la mano estaban arrancando espigas. Mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, porque aplicar hoz si ya era cosechar. Entonces, esto era lo que decía la ley. De tal manera que lo que el Señor les va a responder a los fariseos va a ser exactamente lo que la ley dice. La tradición rabínica, es que aquí volvemos a caer aspectos de tradiciones, ¿verdad? Porque la tradición rabínica había interpretado el restregado de los granos en las manos como una forma de trillado prohibido. Pero esa fue la interpretación que hicieron los rabinos. Pero la ley no decía que eso era cosechar. La siega con fines de lucro estaba prohibida en el día de reposo, pero este no era el caso en ese momento. ¿Qué decía la ley desde el principio en Éxodo 20:10? Decía, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. O sea, un trabajo. Si era cosechar con una hoz, era trabajo, era hacer una obra. Pero si era arrancar espigas para comerlas, eso no calificaba como una obra. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, esto era lo que establecía la ley, tanto en Éxodo, donde están los 10 mandamientos, como también lo que decía Deuteronomio, que ya lo vimos. Entonces, aquí tenemos la respuesta de Jesús. Le dice él, Marcos 2:25, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? El Señor no discute con ellos los aspectos de la ley, porque si ellos eran intérpretes de la ley, eran doctores de la ley, debían de haberla comprendido. Entonces el Señor no se iba a poner a discutir tradiciones, porque ellos no están argumentando aspectos legales, sino que tradiciones. Y entonces los lleva a este pasaje y les pregunta, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Y veamos que en este caso, que fue una situación que se dio en época del profeta Samuel, que algunos comentan que ahí David y el sacerdote fallaron. Pero aquí el Señor está como ratificando que lo que hizo David y lo que hizo Abimelech, el sacerdote en aquel tiempo, no estaba dentro de los aspectos prohibidos, sino que por el contrario, porque lo que va a explicar aquí el Señor es cuál era la razón fundamental del día de reposo. Porque el día de reposo tenía un significado por el cual Dios lo había establecido. Pero los fariseos le habían dado una mala interpretación. Y aquí el Señor se los va a aclarar. Jesús no insistió en que no habían violado el día de reposo, porque no iba a discutir aspectos de tradiciones con aspectos legales. De hecho, se negó a discutir el asunto con ellos, pero les mencionó el caso de la vida de David, su rey, al citar el incidente de su vida en que efectivamente, dice, quebrantó la ley de Moisés y su acción fue justificada. Ya vamos a ver esto porque pareciera que entonces el Señor se estaba contradiciendo. Y es que la letra de la ley no debía ser impuesta cuando ocasionaba privaciones a uno de los siervos de Dios. Oiga, la letra de la ley no debía ser impuesta cuando ocasionaba privaciones a uno de los siervos de Dios que estaba intentando servirle. Y por supuesto, ese fue el caso histórico de la vida de David, que nuestro Señor utilizó como una ilustración. Dios tampoco deseaba que muriera de hambre uno de sus ungidos.
por lo que en ninguna parte de las Escrituras se les condena por esta acción. No había condenación cuando la justificación era esto de salvar la vida. Y por eso él les va a mencionar esos aspectos. Y vamos a ver qué más sigue diciendo, porque yo no sé si estos fariseos lo hacen a propósito, pero lo que ocurrió en esa ocasión con David y el sacerdote, que le dan, el sacerdote le da pan del templo a David y a los que van con él, habían aspectos que el sacerdote había considerado muy seriamente. Y le sigue diciendo el Señor en el 26, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Esto lo está citando el Señor. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Esto tenía un gran principio en relación con el día del reposo y su significado, que era lo que el Señor quería enseñarles por medio de, no digamos parábolas, sino que por medio de ese acontecimiento que se da con el rey David, quería mostrarles el significado. La ley había sido hecha para el ser humano y no el ser humano para el día de reposo. Y también tenemos otro gran principio en la declaración de que el Señor Jesús era el Señor del día de reposo. Y él va ahí en ese momento con los discípulos cuando están arrancando espigas. El Señor es, además de que no estaban cometiendo ni una transgresión de la ley, el Señor iba con ellos. Y el Señor era el Señor del día de reposo. Ambos principios, este primero y este otro, eran importantes incluso para su consideración en la actualidad. El sumo sacerdote, que creía que David estaba en una misión del rey, que esto lo describe la Biblia, hizo esto solo después que David le aseguró que tanto él como sus hombres estaban ceremonialmente limpios. Eso está en 1 Samuel 21, versículos del 1 al 6. David le aseguró al sumo sacerdote que tanto él como sus hombres estaban ceremonialmente limpios. Jesucristo se refirió a este incidente cuando los fariseos se quejaron de que sus discípulos habían arrancado unas espigas en sábado. Ahora, ¿qué importancia y significado tiene este suceso acaecido así aproximadamente 3000 años atrás? Analicemos detalladamente este suceso que para nosotros puede significar la vida o la muerte por las restricciones o las malas interpretaciones que los fariseos o los líderes estaban dando a ese pasaje. Comer el pan santo, que solo los sacerdotes podían tomar parte de él. De hecho, la Biblia menciona una sola vez una excepción así. Excepción que Jesús utilizó para responder a los fanáticos duros y rígidos fariseos de su época. La ley mandaba guardar el sábado, lo cual no incluía abstenerse. Aquí está el secreto. Mira. La ley mandaba guardar el sábado, lo cual no incluía abstenerse de hacer obras de justicia y de misericordia. Eso no contemplaba la ley. Esta ley del sábado. Dice, no incluía abstenerse de hacer obras de justicia y de misericordia. Los fariseos y guías religiosos habían caído en el fanatismo extremo y por ello condenaban las acciones de Jesús, porque ellos no están entendiendo el significado de este pasaje. El relato recogido en 1 Samuel 21, del 1 al 6, nos dice que huyendo David de Saúl el rey, llegó a Nob, llegó a Ahimelech, el sacerdote, quien tembloroso le pregunta a David, ¿por qué estás solo y nadie está contigo? A lo cual David se ve obligado a mentirle para salvaguardar su integridad a causa de Saúl. Ahimelech le contesta que no hay pan común,
solo el pan santo, el pan de la proposición, y que se lo daría siempre y cuando David y sus hombres se hubieran guardado de mujeres, o sea, que estuvieran ceremonialmente puros, porque eso era lo que la ley establecía, que ceremonialmente estuvieran puros para hacer esto. Como David le aseguró que se habían abstenido de las mujeres, entonces el sacerdote se lo dio. Esta fue una excepción, y debido a la situación por la que estaba pasando el rey, que estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo, el trasfondo tiene que ver con un acto de gracia y misericordia que Dios otorgó al rey. Porque los fariseos, o a propósito o por ignorancia, no citan el resto del acontecimiento que se ha dado en esa ocasión con el rey David. Y por ser Dios el soberano, podía realizar una excepción con David. Nunca más se dio algo parecido, porque no hubo una otra situación igual. Pero 1 Samuel 22:10, el sacerdote, previo a darle a David del pan de la proposición, dice en 1 Samuel 22:10, el cual, o sea, el sacerdote, consultó por él a Jehová. O sea, él fue a consultar a Dios antes de darle el pan a David. Y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. O sea que Ahimelech recibió aprobación de Jehová y reconoció su obligación espiritual de sustentar la vida de David. Pasaba por encima de la regla ceremonial acerca de quién podía comer el pan consagrado. Yo sé que ahorita para ustedes en sus mentes debe haber una confusión, porque estamos citando varios pasajes, pero estamos viendo la justificación de por qué Ahimelech le da el pan a David, porque dice en 22:10 de 1 Samuel que el sacerdote consultó por él a Jehová. Y entonces el Señor le autorizó, y recordemos que en aquellos tiempos consultaban por el Urim, por el Tumín también, y dependiendo de eso se respaldaba una respuesta o una aclaración de esto. Entonces, en ese punto, el Señor les está explicando a los fariseos que lo que han hecho los discípulos de arrancar espigas, y que los lleva al caso de David, y que se creían que David había actuado mal, al final no era así. Primero porque el significado del día de reposo era que Dios, por lo menos Jesús, ya en ese momento habían cambiado las reglas del juego, y estaba mostrando que el día de reposo debía de ser una señal de manifestación de misericordia, O sea, la ley no era así tan tajante de que no permitiera eso. La ley permitía que se pudiera hacer eso siempre y cuando se cumplieran los otros aspectos, de que no estuvieran ellos impuros y que el sacerdote hubiera consultado a Dios, y que fue lo que hizo el sacerdote aquí. Es el 27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que Dios había instituido el día de reposo, ¿para qué? Para beneficiar al ser humano, no para imponerle una carga imposible de llevar. El día de reposo era para beneficiar al ser humano, dándole un día para descansar de su trabajo y para hacerle de bendición. Pero los fariseos lo transformaron en una carga e hicieron al hombre esclavo de muchas regulaciones, de tradiciones y de mandamientos humanos, desvirtuando las escrituras. Aquí el Señor les estaba corrigiendo la plana a los fariseos, y ellos creo que no le entienden lo que él está diciendo. Y el Señor está haciendo una exposición y una aplicación de la ley tal como estaba en el trasfondo, como Dios la había diseñado, que no era lo que pensaban los fariseos. Habían entendido mal esa ley. Entonces dice en el 28, por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús,
es Señor aún del día de reposo. Él es Señor del día de reposo. Recordemos que no estamos bajo el antiguo sistema de la ley de Moisés en cuanto al sábado o día de reposo, que era una parte de un pacto entre Israel como nación y Dios, no la iglesia, como puede leerse en Éxodo 31, 12 al 17. Jesús estaba afirmando que él era mayor que el día de reposo y que de esta forma él era Dios. Basado en esta autoridad, Jesús podía rechazar las regulaciones de los fariseos concernientes al día de reposo y restaurar la intención original de Dios para la observación del día de reposo de forma que fuera una bendición y una carga. En otro de los evangelios, siempre referente a este pasaje, el Señor les pregunta, ¿en día de reposo es bueno dar vida o quitarle la vida? Ellos nunca respondieron. Pero si a nosotros nos hicieran la pregunta, en día de reposo, ¿qué debe hacerse? ¿Quitar la vida o dar vida? Si el significado del día de reposo era practicar misericordia, entonces obviamente que no iban a responder los fariseos quitar la vida, sino que tenían que responder dar la vida. Pero como en muchas oportunidades el Señor haciendo milagros lo hizo en día de reposo, ellos nunca comprendieron ese significado del día de reposo y siempre estaban criticando lo que él en día de reposo estaba quebrantando la ley. Y jamás, el Señor nunca vino para abolir o quebrantar la ley. Él vino para cumplir la ley. Si él hubiera quebrantado la ley, hubiera sido un problema terrible desde el punto de vista religioso y espiritual. Pero él nunca quebrantó la ley, ni la abolió. Él cumplió la ley y les enseñó a ellos cuál era verdaderamente el sentido del día de reposo. Porque en esa ocasión dijo, es bueno quitar la vida o dar vida. Y hay otra expresión que no me recuerdo ahorita que también les dijo en esa ocasión. Y cualquiera de las dos los iba a llevar a la misma conclusión. Bueno, hasta aquí termina entonces el capítulo número 2 de Marcos. Entonces, si hay alguna pregunta, dejo unos minutos o algún comentario o algún aporte para que luego entremos al capítulo número 3. Ahí hay una imagen donde ustedes ven, ahí van pasando por un campo y los discípulos van arrancando espigas, ¿verdad? Para comer, pero no para llevar, no están con una hoz cosechando, ¿va? Que es lo que la ley marcaba. Ok, ¿hay preguntas? Buenas noches, hermano. Les habla Jonathan. Vamos, sí, ¿quién habló? ¿Vale? Buenas noches, les habla Jonathan. Ah, Jonathan, ¿qué tal? Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Pues ahí con portación acerca del tema de David y panes de la proposición, ¿verdad? En lo personal es un tema bien interesante, muy bonito lo que sucede ahí. Pues esos panes de la proposición estaban delante de la presencia del Señor durante 7 días y después eran retirados. Sí. Cuando ya eran retirados, era cuando el sacerdote, solamente el sacerdote podía comerlos. Correcto. Exactamente. Entonces, es bien interesante cómo sucede esto con David, que de primero, pues el sacerdote pide una autorización y el Señor se la da. Correcto. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante, muy bonito ese pasaje. Luego, más adelante, David le pide si tiene alguna arma que le pueda servir. Correcto. Y dice, no, nada más tengo el arma del filisteo, ¿verdad? Así es. Y es bien, bien interesante porque no solo le da de comer esos panes autorizados por parte del Señor, y también le da la famosa espada del filisteo para que él continúe la batalla, ¿verdad? Sí, fue la espada de Goliat. Bien interesante esa parte de la Biblia, que en lo personal pues, me gusta bastante. Y el tema de los fariseos, ¿verdad? Que ellos también tenían la Torá como ley, pero también escribían
algunos libros, o en la actualidad todavía se pueden apreciar esos libros que ellos, conforme a la ley, ellos la arreglaban aún más, ¿verdad? Por ejemplo, Correcto. tenemos el Talmud, son las leyes de ellos, leyes judías de acuerdo a la Torah. Y si ahí podemos ver tantas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo el lavamiento de las manos, que en alguna ocasión le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan manos antes de comer, ¿verdad? Que no Correcto. se refería precisamente a que se sentaban sin lavar, sino que para ellos toda una ceremonia el lavarse las manos, porque se las tenían que lavar 7 veces de cierta forma, y como ellos no lo hacían, entonces le preguntaron que por qué ellos no se lavaban las manos, ¿verdad? Son temas bien interesantes, pues eso es mi aporte, nada más. Gracias, Jonathan. Así es, efectivamente. Ellos eran muy dados a las tradiciones y los rabinos habían dado su interpretación, pero se fueron a un extremo y entonces el día de reposo no era un día de descanso, de bendición para la gente, sino que era una carga bien pesada, ¿va? Y aquí el Señor les está corrigiendo la plana. ¿Alguien más quiere participar o seguimos con el capítulo 3? Ok, vamos entonces con el capítulo número 3. Aquí en el capítulo 3 vamos a tener otra manifestación extraordinaria del Señor. Ahí hay una imagen y más adelante se las explico. Te dice, hasta este momento hemos visto el Evangelio. Antes de entrar al puro capítulo 3, vamos a ver algunos aspectos importantes. Hasta este momento hemos visto el Evangelio que Cristo predicaba en comparación con aquellas características de la religión judía que estaban envejecidas y obsoletas. Pero ahora la tensión crece y el Señor se tiene que enfrentar ya no solo con sus interpretaciones inadecuadas de la ley, sino con la visión totalmente distorsionada, pervertida e inmoral que con ellas daban de Dios los fariseos. Ahora el tema que por segunda vez consecutiva genera controversia es el del día de reposo. En el pasaje anterior, el Señor Jesucristo terminó afirmando que Él es el Señor aún del día de reposo, según Marcos 2:28. Y a los judíos que le escuchaban, no les quedó ninguna duda de que con esto estaban reclamando la posición de Dios en relación con el sábado, lo que les tuvo que resultar intolerable. En esta segunda parte del tema, la controversia tiene que ver con el propósito del día de reposo. Y el Señor va a dejar claro que el sábado fue creado para el bienestar de los seres humanos y por esa razón cualquier interpretación de la ley que convierta el día de reposo en una carga para el hombre o que impida la manifestación de la misericordia divina hacia él, está fuera del propósito original de Dios. Está fuera del propósito original de Dios. En este capítulo resulta evidente que Jesús sanó a multitudes cuyos casos individuales pudieron ser registrados separadamente, como el del hombre introducido en la casa a través del tejado, que ya lo vimos. En su relato, el escritor Marcos nos impresiona no por enfocar su microscopio sobre ciertos incidentes, sino por permitirnos mirar por el telescopio a las multitudes que Jesús sanó. Ello nos plantea preguntas sobre el número de personas que Jesús trató a nivel personal, pero cualquier intento de calcular la cantidad sería una mera especulación. Ok, con esta introducción veamos entonces el versículo número 1 del capítulo 3. Dice, otra vez, yo se lo subrayé ahí, otra vez Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Noten que hasta este punto, porque el Señor está llevando a cabo una estrategia de predicación. Hemos visto que hasta aquí vamos a llegar un momento, siempre en Marcos 3, que el Señor va a cambiar de estrategia y ya no va a estar en las sinagogas. Se va a ir fuera de las sinagogas. Va a cambiar de estrategia y vamos a ver por qué. Pero esta otra vez que él entró en un día de reposo, había ahí un hombre que tenía seca una mano. Habría que preguntarse por qué tenía seca esa mano. Marcos nos dice que tenía seca una mano y Lucas
añade que era la mano derecha. O sea, Marcos solo dice la mano, pero Lucas aclara que era la mano derecha. O sea, alguien que tenga la mano derecha seca, le iba a costar desarrollar cualquier actividad. ¿Qué trabajos podría realizar alguien que solo pudiera utilizar una de sus manos? ¿O cómo afectaría su enfermedad no solo a su trabajo, sino a todas las áreas de su vida? Aquí surge la pregunta. ¿Fue este hombre lisiado colocado ahí intencionalmente? Sí, lo pusieron intencionalmente porque querían ver en qué caía el Señor. Y entonces fueron a traer a este hombre y lo llevaron a la sinagoga. Él no llegó por su propia voluntad. Ni él llega a pedir que le sanen la mano. Este hombre no va a pedir que le sanen la mano, porque no, quizás ni creía que Jesús era el Mesías. El otro incidente había tenido lugar en los campos sembrados durante el día de reposo, en un lugar secular, no relacionado con la práctica de la religión. Versículo 2. Dice, y le acechaban. Ya hemos visto la palabra esta que es acechar, o sea, estar como un león está acechando a su presa para devorarla. Entonces la está vigilando porque le quiere causar un daño. Entonces, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Vean las malas intenciones que tenían estas gentes. Llevaron al lisiado ahí, al que tenía la mano seca, en día de reposo, porque sabían que en la sinagoga, cuando llegara el Señor, obviamente que él por su misericordia podía hacer una sanidad a ese hombre. Y como era día de reposo, lo querían acusar de quebrantar la ley. Le acechaban, dice Marcos, quiere hacernos notar el ambiente que se respiraba en aquel día de reposo cuando Jesús entró nuevamente en la sinagoga de Capernaum. Así que estaban esperándole al acecho con una actitud desafiante, observando para ver si Jesús se atrevería a sanar al enfermo. Resulta incomprensible considerar cómo, a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, sin embargo, la oposición contra su persona y su obra iba en aumento. ¿Cómo podían aceptar que en él se manifestaba todo el poder y la misericordia de Dios y al mismo tiempo negarse a reconocerle como el Mesías? Una pregunta interesante, ¿eh? ¿Cómo podían aceptar que en él se manifestaba todo el poder y la misericordia de Dios y al mismo tiempo estaban negando reconocerlo como el Mesías? Sin embargo, aquí se trataba del día de reposo en la sinagoga, es decir, de un lugar sagrado. El Señor Jesús había estado sanando a multitudes de personas. Así que sus adversarios sabían que si colocaban a aquel enfermo justamente en el camino que Jesús iba a recorrer, él le sanaría al entrar en la sinagoga. Ellos sabían que él era compasivo, pero por supuesto querían acusarlo de que había violado el día de reposo, sanando a aquel hombre en ese mismo día. Pero qué triste, ¿verdad? Era día de reposo y el día de reposo su propósito debería haber sido el de santificar al Señor y no para estar acechando y acusando. Pero aunque habían ido a la sinagoga, en sus mentes y corazón no estaba el deseo de aprender de la palabra. Qué curioso, ¿eh? Que hay gente que va a la congregación no para aprender de la palabra, sino para acechar a alguien, para acusar a alguien, ¿verdad? O sea, su interés no es adorar al Señor y rendirle tributo y honra, sino que para acusar, para acecharlo, ¿eh? Ni tampoco no tenía la intención de orar, ni tampoco de adorar a Dios. En sus pensamientos solo había odio contra Jesús. Como dijo el salmista en Salmo 37, versículo 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Ahí se estaba cumpliendo en ese momento cabalmente este Salmo 37, en esta historia que está relatando aquí Marcos. Entonces, dijo al hombre, fíjese que el hombre no le dijo nada a Jesús. Él no pidió ser sanado, sino que el Señor le dijo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Obviamente que el Señor sabía los planes y las intenciones de los fariseos. Y al ver al hombre ahí, le pidió que se levantara y que se pusiera en medio, donde todos lo pudieran ver. Y les dijo,
Y aquí vamos a ver, esta es la parte que yo quería mencionarles hace un rato. Jesús se enfrentó a los fariseos con una pregunta que elevaba el tema en discusión de un problema legal a un problema moral. ¿Es lícito? Una referencia a la ley mosaica. Jesús estaba forzando a los fariseos a examinar su propia tradición referente al día de reposo para ver si se correspondía con la ley de Dios. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? ¿Qué es lícito? ¿Hacer el mal? ¿Verdad que no era lícito eso, hacer en el día de reposo? Entonces, si no era hacer el mal, obviamente era hacer el bien. No era lícito quitar la vida. Entonces, si no era lícito quitar la vida, obviamente había que salvar la vida. Entonces, Jesús usó una técnica común del Medio Oriente. Enmarcó el tema en términos de extremos completamente opuestos. La implicación obvia es que fallar en hacer el bien o salvar una vida está mal y está en desacuerdo con la intención original de Dios al instituir el día de reposo, porque el día de reposo era para bendición, no era una carga, no era para esclavitud. Los fariseos, dice, rehusaron contestar, no le contestaron al Señor, con lo que indirectamente admitieron que sus prácticas y sus ideas acerca del día de reposo eran totalmente incorrectas, totalmente incorrectas. Ellos solitos se estaban descalificando. Aquí está la pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Es lícito en los días de reposo salvar la vida o quitarla? No respondieron. Qué interesante hubiera sido que respondieran, pero aquí se dan cuenta que ellos habían entendido la trampa y ellos son los que están cayendo en la trampa, con lo que el Señor les pregunta, porque ya no pudieron responder y estaban aceptando prácticamente lo que ellos estaban tratando de acusar al Señor. Dice, pero ellos callaban. Bueno, por la manera de plantear la pregunta, el Señor les estaba obligando a escoger entre dos opciones: hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Si dejaban de salvar la vida, sería como quitarla. Aprendemos pues que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Miren qué interesante esto. Aprendemos pues que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Bueno, sigamos. Dice el versículo número 5. Entonces, mirándolos, como no respondieron, el Señor puso en medio de todos, puso al hombre de la mano seca. Y todos estaban alrededor, observando y atentos a ver qué hacía él o qué decía. Como ellos no respondieron a la pregunta de que si era lícito o no, entonces el Señor, mirándolos alrededor, con enojo, allá el Señor ya estaba enojado, con enojo, y estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. El Señor no oró por ese hombre. No hizo nada extraordinario. Simplemente le dijo que extendiera la mano. Y como decíamos, este hombre había sido llevado. Nunca se imaginó que en ese acto el Señor lo iba a bendecir en un día de reposo. Y la mano le fue restaurada sana. Marcos nos muestra primeramente el profundo malestar y el desacuerdo e indignación del Señor ante la postura de los judíos, mirándolos con enojo. Lo que estaba en juego era el mismo carácter de Dios, y ante algo tan importante no había lugar para la ambigüedad. Por lo tanto, las palabras de Jesús, así como su lenguaje corporal, iban a manifestar su total y completa desaprobación. Ahora bien, la interpretación que los judíos hacían de la ley del día de reposo implicaba una calumnia contra el mismo carácter de Dios.
que había instituido el sábado. Cuando Jesús sanó al hombre enfermo, debemos darnos cuenta de que lo que quería era demostrar que Dios no es indiferente al dolor, frente al dolor humano. Dios no es indiferente frente al dolor humano. Y eso lo estaba demostrando ahí en ese momento, en un día de reposo. Y que su profundo deseo es que su pueblo disfrute de libertad y no sufra en esclavitud religiosa. Y mire, hoy en día, si algo hay en muchas congregaciones, es una esclavitud religiosa, porque se han ido a extremos y a malinterpretar lo que la palabra de Dios dice, y la gente está esclavizada. Curiosamente, a mucha gente le gusta la esclavitud. Eso sí hay que reconocerlo. A mucha gente le gusta la esclavitud, cuando el Señor lo que quiere es manifestar su gracia y su misericordia para con nosotros. Notemos que el único trabajo que hizo el enfermo fue extender su mano. Y en cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada con ella. Por lo tanto, fue sanado por medio de su palabra. Fue sanado por medio de su palabra, lo cual no incumplía ni la ley de Dios, ni tampoco la complicada legislación judía al respecto. Porque ¿en dónde estaba el trabajo que el Señor estaba haciendo en día de reposo? No hay ningún trabajo. Él solamente dijo la palabra, extiende tu mano. Él no estaba quebrantando la ley de Dios. Por el contrario. Y tampoco había hecho alguna obra de ir a jalar un mueble, una cama, que sea alguna cosa, nada. Simplemente él dio su palabra. Pero los fariseos lo estaban acusando de profanar el día de reposo. Miren qué equivocados estaban estas gentes. Usted dice que los fariseos salieron. Y salieron los fariseos. Qué interesante esto, mire. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En otra versión dice para matarle. O sea, los líderes de la religión judía en el templo, en lugar de estar pensando cómo adorar a Dios, lo que están haciendo es pensando cómo asesinar a Jesús. Eso va contra toda lógica de alguien que es un líder. Y lo peor es que se unen con los herodianos. Los fariseos y los herodianos no se llevaban entre sí. Pero aquí, ¿saber por qué? ¿Por qué razón? Se unieron con el único objetivo de matar a Jesús. Para los fariseos era pecaminoso restaurar la salud a una persona enferma si era día de reposo. Pero no encontraban ningún inconveniente para en ese mismo día tramar un asesinato o alimentar el odio contra Jesús. Mire qué interesante esto. No se alegraron por este hombre, ni les produjo una actitud amistosa hacia Jesús. Nunca ese hombre de la mano seca, nunca recibió ninguna ayuda de ningún líder religioso. Nunca nadie lo pudo sanar de su mano. Y hoy que aparece Jesús y le sana la mano, no se alegran por eso, sino que reaccionan en forma negativa. No les produjo una actitud amistosa hacia Jesús. Los fariseos, como perros sabuesos, siguieron las huellas de Jesús y no se darían por vencidos hasta que lo vieran crucificado en la cruz. Mire, esa fue una actitud que quedó estampada en las páginas de la Biblia de la actitud de esos líderes. Como perros sabuesos, persiguieron a Jesús por todos lados. Podríamos decir que los herodianos representaban el poder político y los fariseos representaban el poder religioso. Unos eran inmorales y defendían una cultura secular, mientras que los otros eran puritanos religiosos. Pero por diferentes intereses personales, todos ellos estaban contra Jesús y llegaron a la conclusión de que era necesario deshacerse de él. Resulta insólito este acuerdo repentino entre ellos. No debemos olvidar que se trataba de dos facciones enemigas, herodianos y fariseos. No tenían nada en común. Qué triste alianza que se dio ese día. Preferían tratarse entre ellos antes que con Jesús. Mas Jesús, dice, se retiró al mar. Aquí está, mire, el cambio de
estrategia. Ya no iba a estar en las sinagogas. Ahora aquí es el primer punto cuando él se va a retirar al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. O sea, él se fue de la sinagoga, no encontró ninguna respuesta a ninguna de sus preguntas. El hombre de la mano seca salió y no dice la Biblia que tampoco le haya dado las gracias a Jesús. No dice que lo haya adorado. ¿Se recuerdan del ciego, aquel que nació ciego de nacimiento? Que cuando el Señor lo sanó, luego el Señor lo encontró y el ciego, el que ya con la vista recuperada, se postró delante del Señor y dice que lo adoró. Pero este hombre no dice en la Biblia que le haya dado las gracias o que lo haya adorado. Simplemente se retiró ya con el beneficio de su mano restaurada. El Señor se retiró discretamente porque, como él mismo dijo en un pasaje de Juan 2:4, todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué lo querían matar? Todavía no ha llegado mi hora. Después de un tiempo, él se enfrentaría con toda la oposición en Jerusalén. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque aquí viene una parte donde hago un resumen de todo lo que ha acontecido desde el capítulo 1 hasta el 3, versículo 6, para darles a ustedes un refrescamiento de lo que ha ocurrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Y es interesante porque van a ver que tal vez hay cosas que las pasamos muy rapidito y no les pusimos importancia. Pero en este resumen que vamos a ver después de 3:7, que es lo que estamos teniendo aquí en esta parte, vamos entonces a presentarlo a partir del siguiente día. Ya me estoy yendo para atrás. Con razón no me parecía. Perdón. Es esto aquí. Vamos a ver. Lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente semana es, a ver, aquí es. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido el misterio del Señor Jesucristo hasta este momento. Pero no lo vamos a ver ahorita porque son varias presentaciones y ya son las 8, así es que vamos a terminar hasta aquí. Y dejamos el tiempo, hermanos, por si tienen preguntas, comentarios, aportes o algo que quieran ustedes expresar. Enciende su micrófono y nos comenta.